¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Yarda Latina. Y en esta ocasión vamos a hablar del off-season de los Jets de Nueva York. Estos neoyorquinos que entre protestas, entre situaciones de la cuarentena, se las han visto negras últimamente. Y como vamos a ver ahorita, también se las van a ver negras con su calendario y con su temporada 2020. Pero bueno, lo bueno es que tienen otro equipo ahí para tener ciertas esperanzas, como son los Gigantes. Entonces, empecemos con ese análisis. Primero que nada, saludar a nuestro amigo Barry, que se encuentra esta noche con nosotros para hacer el análisis del off-season. ¿Cómo estás, Barry? ¿Cómo inicias tu semana? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Bien, todo tranquilo, relax. Después de la señora tormenta que nos mandó ayer nuestro señor Tlaloc, por fin estamos aquí de vuelta. Un saludo, amigos de Yarda Latina. Espero que estén bien en esta noche de martes, segundo martes de 9 de junio. junio. Y bueno, como bien comentas, vamos a hablar esta noche de los Jets de Nueva York. Que bueno, la temporada pasada vimos que se la pasaron mal, tuvieron un mal inicio. Creímos que podría ser el caballo negro dentro de la conferencia este de la americana y no fue así. Decepcionaron mucho, quedó mucho a deber Sam Darnold y bueno, ya estaremos hablando de eso, ¿no? De lo que les pasó y de lo que les va a pasar esta temporada 2020. Así es, Barry. Bueno, ya que hoy no tenemos la presencia de Charlie, ya contaremos con él el jueves para darnos toda la perspectiva histórica. Ya saben que es nuestro experto en la historia de la NFL, pero sí contamos con Barry para que nos platique, ya que está en tema y no hay que cortarle tanto el hilo, cómo fue la temporada 2019 sobre los Jets de Nueva York. Pues, como comentaba, o sea, fue una temporada difícil. Tuvieron un récord perdedor, 7-9, pero para como empezaron la temporada pasada, creo que el 7-9 es más de lo que se esperaba tras un inicio muy difícil que tuvieron los Jets de Nueva York. Hay que recordar que Sam Darnold, tras su juego con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue en la semana 3, dio una declaración polémica y fue acribillado por la prensa, por los aficionados, por la NFL, por gente experta en la NFL y los no expertos en la NFL, ¿no? No sé si recordarás, Armando, esa declaración de biofantasmas. Así es, y justificado, fue de los quarterbacks más golpeados en esta temporada. Y en general los quarterbacks de los Jets, que no fueron Sam Darnold, recibieron más de 106 golpes a lo largo de la temporada, si no me equivoco. No tengo el dato preciso, pero o sea, estamos hablando de un equipo en reconstrucción, desde que se fueron los hermanos Ryan, Rex y Ryan. No, es cierto. Max y Rex Ryan se le han visto muy mal el equipo de los Jets de Nueva York, ¿no? Es un equipo que tiene historia y lazos con México. Recordemos el fugaz paso de Mark Sánchez, que de hecho los llevó inclusive a la final de conferencia, ¿no? En En ese el Super. 2010. En el 2010, exactamente. Y bueno, Sí. después de esa temporada, no han lucido, les ha faltado. Sabemos que hay aficionados a los Jets en todos lados, a lo mejor son escasos, pero duele tanto como aficionado, supongo, como aficionado cuando no pierde, cuando no gana tu equipo, ¿no? Siempre duele y más un equipo que tiene historia y tiene una rivalidad, el derbi neoyorquino contra los Gigantes de Nueva York. Pero bueno, después de ese pequeño intento de historia, empezaron la semana con un récord la temporada con un récord de 0-4 para la semana 5. En la semana 3 Sam Darnold ya había visto fantasmas. Su primer rival fue en casa contra los Bills de Buffalo y después contra los Cafés de Cleveland. Después, para la semana 10, llevaban un récord de 2-7. Sorprendentemente le ganaron a los Vaqueros de Dallas 24-22 en Nueva York. Y su segunda victoria fue en el derbi neoyorquino, precisamente contra los Gigantes de Nueva York. Después de ahí, viento en popa,
Le ganaron a los Phillies Rojas de Washington, le ganaron a los Raiders de Oakland, perdieron sorprendentemente contra los Bengalíes de Cincinnati, ganaron a los Delfines de Miami, perdieron contra la ofensiva extraordinaria de los Cuervos de Baltimore, encabezados por Lamar Jackson. Y bueno, sus últimas 2 victorias fue lo que rescataron una temporada pésima donde el equipo se vio mejor. Y bueno, también el cambio importante fue que esos juegos no los inició Sam Darnold. De hecho, los juega Luke Falk y le ganan sorpresivamente a tus queridos y amados aceleros de Pittsburgh y a los Bills de Buffalo. Sobre todo ese juego con los Bills ya tenían asegurado su pase a playoffs, ya no podían competir buscando ascender, pero sí me parece sorprendido por la rivalidad divisional. Según yo, el juego contra Pittsburgh sí lo juega Sam Darnold, pero un tema importante es la ofensiva de los Jets de Nueva York cuando Sam Darnold no estuvo en el campo por el tema de mononucleosis. No solo se vio mal por la línea ofensiva, claro, sino que también solo pudieron generar un touchdown ofensivo en esos juegos. Entonces, un aspecto importante para los Jets de cara al off-season de esta temporada era encontrar ese quarterback que si Sam Darnold veía fantasmas o volvía a tener cualquier situación de salud, pudiera medianamente sacar las castañas del juego sin implicar sacrificar pues el ataque, ¿no? O sea, decir que fueron 3 juegos, si no me equivoco, los que no estuvo Sam Darnold, solo tuviste un touchdown, es demasiado, es muy poca productividad, ¿no? Es demasiado tiempo sin anotar. Claro, y sobre todo porque el refuerzo bomba, bueno, lo que sería su refuerzo, quien llegó como agente libre, hay que recordar que Le'Veon Bell sale como un corredor estrella de los aceleros de Pittsburgh y llega precisamente a reforzar esa ofensiva que se veía endeble y que, bueno, la temporada demostró que era demasiado endeble. Sin línea ofensiva, tenían 3 corredores, bueno, tienen 3 corredores que estuvieron rotando durante toda la temporada, pero Sam Darnold no puede hacer el trabajo solo, mucho menos Le'Veon Bell, y si no tienen el apoyo de los 5 gorditos preciosos de la línea ofensiva, pues no pueden producir nada, ¿no? De hecho, corrígeme si no me equivoco, fueron el equipo 31 de 32 que hay en la liga en cuanto a la producción de puntos. Yardas por tierra. Fueron el equipo número 31, 32, entre el penúltimo y el último en juego terrestre y en ofensiva en general. Sí, o sea, entonces, fue una temporada desastrosa completamente para los Jets de Nueva York en ese aspecto, ¿no? Y además considerando que su head coach Adam Gase tiene completamente un corte ofensivo. Sí. Y hay que decirlo, yo creo que incluso la baja producción de Le'Veon Bell tiene que ver con que Adam Gase no se siente ni cómodo con Bell, ni mucho menos con el contrato que tiene, ¿no? Siempre son muchas cosas las que suceden, ¿no? Yo recuerdo a Adam Gase que tuvo también un paso fugaz, 2 o 3 temporadas con los Delfines de Miami, y bueno, si mal no recuerdo fue cuando estuvo Ryan Tannehill, empiezan a tener ahí cierto tipo de conflicto con sus quarterbacks, no encuentran una ofensiva estable, y a la defensiva estaban muy bien armados, si mal no recuerdo estaba Damo Kongsu y Cameron Wake, pero quitando la defensa, Delfines se veía muy mal ofensivamente. Intercepciones, balones sueltos, balones soltados, balones tocados y bueno, sabemos que el quarterback y los corredores no pueden hacer todo, pero cuando un equipo no está funcionando compactamente, todos adecuados, es muy difícil tener una productividad. Entonces, ahora le toca a Adam Gase llegar a los Jets de Nueva York y le está costando trabajo, ¿no? Fíjate que el inicio de su temporada, los fantasmas de Darnold, que de alguna forma, como sea, en su división tuvieron a 2 equipos de playoffs, les complica bastante la situación de entrar, bueno, de ser competitivos, ¿no? Sí. Y la forma en la que la última parte de la temporada, lo que fue finales de noviembre y diciembre, compone el barco Adam Gase,
hace que uno sí pueda decir, bueno, se ganó su temporada, ser el head coach la temporada 2020, ¿no? Sí, sin ningún problema. Y aparte, no quisiera ensuciar el programa, pero si haces una analogía, no puedes comparar lo que es una temporada de NFL con una de soccer, ¿no? Sabemos No, que por las supuesto. temporadas en soccer son más fugaces, ahí sí se miden por resultados estrictamente semana a semana, y aquí es un proceso completamente distinto. Entonces, si quieren ver resultados, el gerente general, los dueños, los cabecillas del equipo de los Jets de Nueva York, le tienen que dar continuidad a Adam Gase así de al menos 3 temporadas. Por lo menos las siguientes dos, yo diría, ¿no? O sea, yo creo que ya hablaremos, ya vamos a entrar yo perfectamente en el tema de su off-season, y me parece que Uh-huh. este off-season con el nuevo general manager, sobre todo el draft, tiene unos tintes muy interesantes. Me parece que construyen, que empiezan a construir alrededor de Sam Darnold, y sobre todo, más que alrededor de Sam Darnold, construirle la línea ofensiva para que entonces pueda brillar como uno de los quarterbacks top 10 tomado en el draft del año, fue 2018, si no me equivoco. Sí, fue 2018. 2018. Uh-huh. Entonces, me parece que es el acierto, me parece que en 2018, pues más que por ser novato, le faltó por falta de línea ofensiva. Lo intentan construir en 2019 en la línea ofensiva y fracasan rotundamente, porque se le intentan construir a través de la agencia libre. Me parece que ahora la construcción va a partir de draft, y eso me parece mucho mejor, ¿no? Sí, ya era lo que comentábamos, no recuerdo si hace 2 o 3 transmisiones. Es importante contratar en la agencia libre a jugadores con experiencia y en posiciones claves, pero si quieres armar una línea ofensiva, en este caso, para un quarterback novato, de puros agentes libres, de gente experta, mmm, el, 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 costo que tienes que pagar son las lesiones, ¿no? Son jugadores que de alto impacto, de mucho contacto en cada jugada. Entonces necesitas encontrar un equilibrio entre experiencia, pero también, se me fue Juventud. el sinónimo. Aparte de juventud, cuando no te lesionas. Mm, Entre experiencia y salud. perfecto. Sí, por supuesto. Además, si vas a contratar un liniero ofensivo, ya es porque ya su equipo que lo reclutó se llevó de 4 a 8 años de él como profesional. Ya tiene 30 años, y entonces la calidad ya decae, ya son más lentos, con toda la experiencia, pero más lentos, y Sí. hace que los pass rushers cada vez más jóvenes, más rápidos, más explosivos, les hagan ver carencias en sus cualidades físicas, ¿no? Y no solo eso, creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero yo siempre he visto que las reglas del NFL tratan de ayudar más a los jugadores defensivos que a los ofensivos, ¿no? Con excepción del quarterback Bueno, claro, con la excepción del quarterback, y de pero los jugadores de habilidad que pueden ponerle la mano cuando llevan el balón al jugador en la careta, mientras que el defensivo no le puede poner la mano en la careta al otro. sí, no, son reglas muy dispares, ¿no? O sea, a mí nunca me ha gustado que los corredores, o bueno, los receptores cuando se convierten en corredores, le pongan la mano en la máscara a los jugadores defensivos. Y bueno, en el caso de la línea ofensiva, siempre se me ha hecho muy dispar esta parte donde el liniero ofensivo no puede agarrar como tal al liniero defensivo, pero el liniero defensivo sí lo puede agarrar de las sombreras, o sí puede hacer cierto tipo de maniobras que le permiten una mayor ventaja, ¿no? Entonces también ese tipo de cuestiones van afectando a la larga. Así es, sí, Pero por bueno, supuesto. aprovechando que estamos hablando de la línea ofensiva, ¿por qué no empezamos a hablar del draft de los Jets de Nueva York? Que precisamente Primero, empieza con un jugador de línea ofensiva. Pero antes, la agencia libre, y quiero agregar un último comentario a este tema de la línea ofensiva. uh-huh. Los Jets tuvieron a lo largo de la temporada, por lesiones, en esta de que hablar de salud en tu línea ofensiva, más de 11 combinaciones en los linieros ofensivos, y la línea ofensiva necesita química y cohesión entre ellos. Entonces, como verán, nuestro análisis va a centrarse en una buena parte en cómo reconstruyen esta línea ofensiva, ¿no? Cómo la van generando. Dicho esto, así pasemos de lleno a lo que es el análisis de su off-season, iniciando con la agencia libre. Uh-huh.
los Jets tenían alrededor de 50 millones para gastar, poco menos 49.5 millones. Tenían una de sus principales problemas es que 3 linebackers eran agentes libres. De estos recuperan a 2, que es Jordan Jenkins, que es un linebacker externo y es su pass rusher principal la temporada 2019 con 8 capturas. Uh-huh. Pierden a Brandon Copeland. Brandon Copeland. Uh-huh. Que se va a los Patriotas. Y era su linebacker interno titular. Esa es una pérdida importante para ellos. Y se va a Patriots y era un jugador no el más destacado en cuanto a talento en su defensiva, pero sí el que le daba el equilibrio, porque era bueno para tanto salir para cobertura como para hacer pass rush, intentar detener la carrera o meterse entre los huecos en el centro de la línea. Me parece una pérdida importante. De ahí también recuperan al sustituto de este chico, que es el linebacker Navid Hewitt. Exactamente, Navid Hewitt. Este chico se va a quedar. Con esto suple más o menos la pérdida de Brandon Copeland. Y mantienen al centro Ryan Cali, importante para su línea ofensiva. Mantienen al tackle ofensivo Kevin Baku. Y pierden al wide receiver, su receptor número 1, Robbie Anderson. En general, estas son las pérdidas y los jugadores que mantienen más importantes. En llegadas importantes, podemos hablar denme un segundo, pero casi del receptor Richard Perryman, que viene de los Bucaneros. Hay que recordar que esa ofensiva, esa tercia de receptores abiertos que tuvo Jameis Winston fue muy explosiva, ¿no? Entonces, bien sustituyes la pérdida de uno de tus receptores importantes como de Robbie Anderson con la llegada de Richard Perryman. Exacto. Yo agregaría ahí, comentamos también que la ofensiva se vio mal sin Sam Darnold y que tenían la carencia de un quarterback 2 que pudiera sacar las castañas. Veo la cara de Barry va a decir Joe Flacco, pero entiendo, no me parece, pero me parece un upgrade a lo que tenía, ¿no? O sea, al menos definitivamente. Tiene experiencia en playoffs, experiencia en Super Bowl, campeón de Super Bowl. No gracias a él, sino gracias a Ray Lewis, su defensiva. Pero tiene esa semblanza del quarterback veterano, que al menos tiene lectura de campo y un brazo que con el tiempo fue perdiendo fuerza y precisión, pero para los pases cortos y medios puede funcionar bien, ¿no? Sí, sobre todo lo que mencionabas, la parte de la experiencia, algo que ha caracterizado a los quarterbacks del draft 2017-2018, que ahorita los estamos viendo explotar: Sam Darnold, Josh Allen, Daniel Jones, Trevor Siemian, que también fue parte de esa camada. Algo importantísimo para ellos siempre es alguien que les esté diciendo cómo mejorar, y más que nada desde su posición, no desde una perspectiva general, desde un panorama amplio como puede ser el head coach o el entrenador de quarterbacks. Alguien con experiencia que te diga: esto no se hace porque estas son las consecuencias, o deshazte más rápido el balón de esta forma. A lo mejor no en técnica de pase, pero en esos secretos que hay de lectura de las defensas, de los profundos, de los internos, puede llegar o no presión, cómo identificarla. Todo ese tipo de cuestiones siempre son importantes. Entonces, aunque Joe Flacco no es un quarterback de elite, para mí, desde mi perspectiva, definitivamente le va a aportar mucho conocimiento y mucha experiencia a Sam Darnold, ¿no? Así es. Pues mira, al menos coincidimos en que el conocimiento está allí, ya la capacidad de ejecutarlo por parte de Flacco es la cuestión. Fíjate, otra adición muy importante, hablábamos de la línea defensiva en esta relación salud-experiencia,
Ujú. Josh Andrews, este línea ofensivo que llega de parte de los Colts, me parece esa parte, en tanto experiencia como juventud. Si no me equivoco, todavía no pasa los 30 años. La línea ofensiva de los Colts ha crecido mucho las últimas 3 Sí. temporadas. Es muy, muy buena. Y llega a foguear y a ser ese elemento de experiencia en la línea ofensiva. Intentan todavía llevar más elementos de experiencia con Connor McGovern de los Broncos y George Fant de los Seahawks. Seahawks me parece un equipo que su línea ofensiva le tarda a agarrar ritmo, pero que también puede ser un elemento interesante. Conor McGregor me parece que no viene de una línea ofensiva que tenga tanto prestigio como puede ser Seahawks o específicamente Colts. Creo Broncos. que Broncos. Creo que la situación, en este caso fue con que uno de los tres pegue, ya le hicimos, ¿no? Ese es un problema. Ese es un gran problema y creo que puede ser a lo mejor un punto donde vayan a flaquear y donde vayan a estar muy débiles en esta temporada. Porque Josh Andrews estuvo, como ya lo mencionaste, en los Potros de Indianapolis, pero bueno, su reemplazo fue Brian Kelly, si mal no recuerdo, de Stanford, y tuvo un temporador impresionante. O sea, quitando los guardias y los tackles, le dieron mucha protección a Jacoby Brissett, comparado a lo que le habían dado en su momento a Andrew Locke, pero me deja dudas el por qué no pudo ganarle la titularidad con 1 o 2 años más de experiencia Josh Andrews a Ryan Kelly. Y por la parte de Connor McGovern, es más joven, 27 años, Andrews tiene 29, pero esa parte de estar jugando en una posición tan importante como es la del centro, que debe de tener de inmediato una química importante y un estilo de juego a la par con el quarterback, me deja muchas dudas. Y George Fant, que llega de Seattle, es tackle izquierda, entonces a lo mejor ese puede ser un punto importante. Siempre es necesario proteger a tu quarterback de su lado ciego. Y bueno, si llega de Seattle, con 4 o 5 jugadas que haya tenido por cuarto, bien recibido, ¿no? Es una división muy complicada. Sí o sí se tuvo que enfrentar 2 veces a 49, sí o sí se tuvo que enfrentar 2 veces a los Rams Ajá. en su mejor momento, cuando llegaron al Super Bowl, una defensa explosiva. Y, y no hay que menospreciar a los Cardenales de Arizona, ¿no? Que, como comentábamos la semana pasada, pueden ser una piedrita esta temporada, pero la temporada pasada se vieron bien defensivamente hablando. Y bueno, siempre contar con un jugador importante del lado ciego va a ser importante para tu ofensiva, ¿no? No, por supuesto. Y además, pues, hay algo importante. Ya le llevan, ya sí que podemos pasar a su draft. Lo comentabas, la selección de primera ronda es un liniero ofensivo y uno de los linieros, uno de los tackles ofensivos con más talento y más cualidades atléticas para para proteger a Sam Darnold, ¿no? La Uh-huh. tónica de este offseason de Nueva York fue proteger a Sam Darnold, tanto en su agencia libre como en su draft. Sí, como bien comentas, y no solo protegerlo, darle armas, ¿no? Sí, Sabemos que esta temporada sus rivales se van a enfocar en ve a golpearlo, ve a presionarlo. Obviamente no lo lastimes, pero si puedes estar encima de él 2 segundos de 2.7 que tiene para lanzar, hazlo. sí, Para que siga creciendo ese miedo a ver fantasmas, ¿no? Entonces, mientras tú como oponente puedas sacar provecho de esa situación de un quarterback novato, novato entre comillas, pero sobre todo hacer ir creciendo ese miedo de no sentirse protegido, mucho mejor para ti, obviamente como rival. no, romperle el ritmo, ¿no? Romperle la confianza. Claro, De hecho, Sam, es un tema que seguramente hablaremos más adelante. Sam Darnold es esos corebacks que si este año no demuestra, se ve complicado que los Jets ejerzan una opción de quinto año o que se empiece a ver renovarlo para más años. Eh, ah, Estábamos a punto de pasarnos a su draft cuando olvidamos una adición muy importante, que es la del corredor Frank Gore, que llega de parte de los Bills. Tandem,
como corredor titular, por la edad, por situaciones, ya no le da para estar todo el tiempo, pero el tándem Le'Veon Bell, Frank Gore, guiando como eje del ataque para descargarle trabajo a Sam Darnold, no me parece mal. Y Le'Veon Bell es un corredor que además es muy versátil como receptor. O sea, yo creo que ahí le faltó a Adam Gates utilizar más a Bell como receptor, como válvula de escape, que como y no corredor dejarse puro. que como corredor puro. Entonces, me parece una edición interesante, casi intentando emular un Alvin Kamara, y se me fue este ex Mark corredor Ingram, de los Mark Ingram en los Santos. o ¿Qué como te parece, esa, Barry? o como trillizos, por así llamarlo, de corredores que tenía San Francisco, ¿no? Uh-huh. Que los estuvieron rotando a cada rato, a Davonta Freeman, y no recuerdo a los otros dos corredores, pero sí es importante tener siempre a lo mejor un corredor, en este caso tienen tres, puede que no se hable mucho de Bilal Powell, 31 años, pero cuando tienes una producción tan baja como corredor, seguramente es que te utilicen más para bloquear. Entonces, Frank Gore, sin ningún problema puede correr, ya no es tan explosivo como lo mencionabas por la edad, y creo que su mejor temporada la tuvo cuando estuvo con los Potros, pero de ahí en fuera creo que es un jugador productivo. Hice un gesto de porque si vas a llevar un corredor en la agencia libre, por lo menos que te pueda asegurar, a lo mejor no puntos, pero que te pueda aportar jugadoras explosivas. Sin embargo, si llegan a utilizar esa dupla que mencionabas entre Frank Gore y Le'Veon Bell, puede ser interesante. Y Bilal Powell se va a Ty Montgomery a los Santos de Nueva Orleans. Y bueno, hay que recordar que Ty Montgomery no era un corredor nato, lo hicieron un corredor nato lo obligaron a ser corredor en Green Bay, y así fue como lo pudo vender Green Bay, ¿no? Entonces va a ser interesante lo que puedan realizar en la ofensiva, esa dupla de corredores entre Frank Gore y Le'Veon Bell. Así es. Fíjate que vamos a ver todavía más adelante que se llevan un corredor en el draft, y uno que no estaba mal rankeado en un pick, no de primera ronda, no de segunda, pero sí casi tercera, cuarta, casi tercera, donde todavía hay bastante calidad, sobre todo en los corredores. Y veo en general a la NFL, pero en específico a los Jets, enfocados en este fútbol old school, donde no necesariamente el quarterback tiene todo el peso de la ofensiva, sino es un tándem de corredores, una línea ofensiva muy poderosa, pero ya iremos a ello. Sí. Ahora sí, Barry, comentábamos de el draft de los Jets que me había de los adelantado. Jets. Ajá, pero ya no dijimos con esto con qué necesidades llegaban al draft. Fíjense, para mí las necesidades de los Jets post agencia libre sigue siendo un receptor abierto, pese a este chico que llega de los Bucaneros de Tampa Bay. Necesitan más armas, necesitan más cualidades. Sam Darnold lo necesita. La línea ofensiva seguía siendo una necesidad. Sí o sí. La línea defensiva, pero específicamente con la línea defensiva quisiera decir el pass rush. El año pasado en el pick 3 se llevan a Quinnen Williams, línea defensivo, no tackle de hecho, que está categorizado entre los mejores prospectos del draft, que no tienen malas cualidades, que es un ancla contra la carrera, contra el pass rush. En el pass rush no se notó como uno esperaba que se notara, pero necesitaban ese pass rush y un cornerback. Necesitan ayuda un poco en su secundaria, más con toda esta situación de Jamal Adams, que es safety, pero un elemento malo en la secundaria es que toda tu secundaria sea mala, y pierden Pregúntame. Sí. Pregúntame. Entonces, estas serían las 4 necesidades: receptor, línea ofensiva, línea defensiva, cornerback, y hacemos hincapié en la línea defensiva cuando se refiere a un edge, un pass rusher. Okay. Entonces, dicho esto, si nos pasamos ahora sí al draft de los Jets, recordar, es el primer draft como general manager de Joe Douglas. Quiero que vean el perfil. En la primera ronda se enfrentan a una situación.
los 3 mejores receptores de la clase seguían disponibles, CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, Henry Rocks III, y ya habían salido 2 tackles ofensivos, si no me equivoco. Quedaban todavía 3 de los mejores 5 tackles ofensivos, y optan por llevarse a Mekhi Becton de la Universidad de USB. Este chico destacó muchísimo en el Combine por sus pruebas físicas. Creo que ese era el linebacker, el tackle ofensivo y el jugador de línea ofensiva más pesado del Combine. 364 libras, más de 150 kilos. Y fue el más rápido. Corrió las 40 yardas en 4:80, si no me equivoco. En 5-1. 5-1. Me estoy confundiendo con un defensivo, pero sí. Bueno, o sea, pero cuando estás 5-1 para un gordito. Claro, y más cuando estás hablando de 150 kilos de poder, en 40 yardas en 5.1, sin ningún problema bueno, sin duda alguna va a llegar a ser un jugador de impacto, ¿no? Y como mencionábamos, en una posición importante, específicamente en un bloque como es la línea ofensiva, que debe proteger a Sam Darnold, ¿no? Así es, y además juega de tackle izquierdo. Eso es bueno para la protección, para proteger el lado ciego. No creo que la conversión en este caso por el chico que llega se me fue, ¿De Seattle? de Seattle, ¿Fant? al lado derecho no le costaría trabajo, o si no, el que se desempeñe mejor del lado izquierdo se queda del lado ciego y el otro lo mandas al lado derecho, tranquilamente. Claro, que es algo importante, a diferencia de los receptores o los corredores o los fullbacks, es importante hacer este hincapié sobre los gorditos de la línea ofensiva, ¿no? Muchas veces los rotan de posiciones, en algunos juegos son guardias, en otros son tackles, en muy raras ocasiones es centro y se va tornando con un guardia o con un tackle, que sí quiero presumir de nuevo a César Ruiz, centro, guardia. Entonces ese tipo de movimientos que puedes hacer con tu línea ofensiva, cambiando jugadores de ser tackle izquierdo a un tackle derecho, no siempre se complica, a veces resulta ser más sencillo precisamente por el jugador al que se tienen que enfrentar en el 1-1, ¿no? Sabemos que el tackle izquierdo es importante porque en la defensa del lado derecho, toda la defensiva, por lo regular siempre es el mejor, el del lado derecho, que se enfrenta al tackle izquierdo, ¿no? Precisamente son los cazacabezas, en muchas ocasiones la carga siempre llega del lado izquierdo, entonces cuando puedes jugar con un jugador de línea ofensiva y cambiarlo de tackle izquierdo a tackle derecho o de guardia izquierdo a tackle izquierdo, son interesantes a veces los experimentos que llegan a hacer los entrenadores y que en muchas ocasiones llegan a dar resultados, ¿no? Así es. Yo además me quedo con la calidad física de este chico, ¿no? O sea, insisto, 5'1", 40 yardas, pesando más de 150 kilogramos. O sea, yo les hago que hagan el intento de cronometrarse. Yo peso 72 kilos y las he de correr como en 5'5", las 40 yardas. Yo no quiero presumir mis cualidades físicas, pero creo que unos 7 segundos son justos esas 40 yardas, ¿no? Entonces, imagínense eso. Ahora el tipo pesa el doble que yo y los correría más rápido. Entonces, interesante. Luego, ya pasando a su segunda ronda, ya habiendo cumplido una necesidad como la línea ofensiva, cumplen y de manera magistral la necesidad de wide receivers, se esperan. Y además se llevan tarde con el pick 59-27 de esa ronda al receptor Denzel Mims de la Universidad de Baylor. 6'2", es un receptor alto, 6'2", son arriba de 1.85, casi prácticamente 1.90, 207 libras, más de 100 kilos, es un receptor corpulento, pesado, rápido, tuvo muy buen combine, es muy bueno ganando las recepciones 50-50 y oscilaba a lo largo de los distintos Big Boards y de los distintos mock draft como el quinto y el séptimo mejor receptor de toda la clase, y ya para ese entonces ya habían salido más de 15 receptores en el draft. Entonces me parece un muy buen pick, me parece que hay bastante de qué aplaudirse, y llega a ser un eslabón importante en el ataque de Jets.
a lo mejor por la universidad, por Baylor, por no ser una universidad tan cargada al juego aéreo ni de tan buena competencia, le puede tomarle un poquito más adaptarse a la NFL, pero una vez adaptado yo creo que va a ser una grata sorpresa este chico. Sí, nunca puedes poner en tela de juicio la calidad de jugador de un jugador de americano, ¿no? Específicamente. Va a ser de alto impacto por lo que comentabas que necesitaba juego aéreo los Jets de Nueva York y sobre todo armas, Sam Darnold. Y bueno, quiero seguir haciendo hincapié. Fue un draft muy raro, muy extraño. A lo mejor como espectador se te hace raro que no salgan los mejores corredores o los mejores receptores, que fue en este caso, que nunca había estado plagado, un draft con tantas estrellas en esa posición. Pero, ¿cuántos programas llevamos? ¿7, 8? Y en todos hemos visto que al menos los equipos de los que hemos hablado han cubierto sus necesidades en la primera ronda. Así es. Entonces, sí. Ese es el punto importante y el meollo de cómo juegas con tus piezas, cómo juegas este ajedrez llamado NFL, ¿no? Específicamente en el draft. Sí, de hecho, yo quisiera agregar que el único equipo que no cumplió su necesidad en la primera ronda, pues fue Green Bay Packers, pero de allí en fuera, la primera ronda es donde estás esperando tener un jugador de impacto en su primera temporada, que sea titular desde el día 1, y entonces sí atacas una necesidad directa de tu equipo. Claro. Salvo distintas circunstancias, que seas un equipo muy completo, pues decir, me voy por el jugador más talentoso, aunque no sea una necesidad, ¿no? Exacto. Pero bueno, encontrar ya en segunda ronda un jugador de impacto y de necesidad tiene mucho mérito. Un pick también muy interesante, perdónenme, que es el pick del safety Ashton Davis de la Universidad de California. 1.61, o sea, 1.87, 1.82. Uh-huh. Ajá. 202 libras, casi 100 kilogramos. Y este chico tiene la particularidad de que es un safety alto, de buen peso, puede jugar es muy versátil en la defensiva, puede jugar como cornerback slot, safety de caja, strong safety y safety libre. Es muy atlético, él además de participar en el fútbol americano como defensivo secundario, participaba en la Universidad de California como corredor de velocidad en vallas, los 100 metros en vallas. Entonces, tiene mucha velocidad, mucho atleticismo, y llega como un pick antes, ¿no? Como adelantándose un año al draft del próximo. Todos conocemos la situación de Jamal Adams, que lo quieren cambiar o lo quieren renovar, y están ahí jugando con él, pero cuando llegó Jamal Adams llega otro safety, que es el safety, Marcus Meyer. Marcus Meyer y Jamal Adams son pues la dupla de safeties que cuidan la secundaria de Jets. En algún momento vas a perder a uno, entonces este chico llega para aprender un año, en algún momento el próximo año, en la agencia libre el próximo año, para aprender de alguno o para aprender de los dos y estar ahí ya listo el próximo año para saltar y tomar su posición, ¿no? Claro, y sobre todo en la secundaria, ¿no? Que bien sabré yo decirte lo importante que son los jugadores de secundaria. Pero es interesante lo que mencionas, o sea, son 3 safeties, Jamal Adams, recuérdame el nombre del otro safety, por favor. Marcus Meyer, y la llegada de este chico, ¿no? Que, bueno, bien dices que puede aprender sin ningún problema, pero imagínate una secundaria extraña jugando con 3 safeties. Pues tan extraño, y no, los paquetes Dime y Nickel se juegan generalmente con 3 safeties, con un safety híbrido linebacker en la zona, en el centro del campo, y 2 safeties de profundidad. Claro, ¿y qué otro equipo recuerdas que juegue con tantos jugadores defensivos? Patriots.
Exacto, entonces a lo mejor por ahí puede estar un intento de defensa de Patriotas, obviamente guardando proporciones, pero las defensas de Patriotas, si mal no recuerdo, se caracterizan por ser veloces y duras en el aspecto del contacto. Entonces, puede, puede ser interesante ese experimento de jugar con estos tres safeties, no solo en la formación níquel, sino tratar de, ¿cómo decirlo? No amontonarlos tanto en la secundaria por la versatilidad que comentas que tiene este chico, ¿no? Y aparte de esa experiencia de haber jugado, de haber realizado atletismo, el salto de vallas, obviamente quiero guardar las proporciones, pero sí quisiera decir que podremos ver un Troy Polamalu en ascenso, adelantarse a la línea o brincar de entre los gorditos contrarios, ¿no? Entonces va a ser interesante ese intento de defensa agresiva y sobre todo muy veloz, ¿no? Así es. Eh, es importante sí guardar esa proporción, no es tan así. No, no, Eh, claro. Pusiste una vara muy, muy alta, Demasiado alta. pero sí me parece que tiene la oportunidad de llegar a jugar sus paquetes como cornerback slot o como tercer safety, y que además de aprender de uno de los mejores safeties actuales en la NFL como es Jamal Adams, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es una situación perfecta para el chico y para el equipo, ¿no? Los pone en una situación de ventaja ante un posible cambio o ante una posible, o hasta la Salida. pura salida, exactamente. Claro. Después pasamos con pick número 79 global, el de línea defensiva, Edge Pass Rusher, Jabari Zúñiga de la Universidad de Jabari Florida. Zúñiga. Sí o Zúñiga. sí es Zúñiga, pero bueno, digamos Zúñiga. Ese chico pues, llega a reforzar como un linebacker externo, eh, reforzar como el pass rush, es rápido, tiene muchas condiciones físicas. Lamentablemente, estas condiciones físicas nunca se retribuyeron en temporadas muy dominantes con más de 6.5 capturas. Entonces, tiene todas las condiciones físicas, atléticas para ser un pass rusher dominante, pero estas nunca se tradujeron en grandes temporadas. Ahora, los linebackers externos o el pass rusher no solo se encargan de capturas, ¿no? Eso Claro. es como su tarea principal, pero también tienen que detener de ese lado el ataque terrestre, tienen que, con las presiones. Entonces yo creo que llega a complementar y a generar, pues al menos del otro lado, del lado donde no está jugando este chico, el pass rusher del que hablamos hace rato, que tuvo 8 capturas, del otro lado, pues dar un poco más de miedo, ¿no? De decir, bueno, no puedo dejar mi línea tan desprotegida, debo asegurarme que haya un ala cerrada o alguien para bloquear, ¿no? Para bloquear, para proteger al coreback rival, ¿no? Meterle más preocupación. Esa puede ser una opción. El otro tipo de jugadas que podría cubrir a lo mejor, comentas que es un pass rusher, entonces por lo regular los linebackers son quienes se encargan del otro jugador, bueno, del jugador más corpulento a la ofensiva que sale como receptor, que son las alas cerradas, ¿no? ¿Cuántas veces no Exacto. hemos visto que, que Rob Gronkowski, y lo vimos la temporada pasada y en el Super Bowl, Travis Kelce, cómo estuvo destrozando la defensa de San Francisco, pero precisamente por la falta de un linebacker que pueda tener la corpulencia para competirle a una ala cerrada Y la velocidad. y la velocidad, exactamente. Entonces, a lo mejor por ahí lo podrían poner, y más teniendo en cuenta el tipo de rivales a los que se van a enfrentar en el calendario y los dos juegos divisionales que sí o sí van a tener con los Bills. Vimos cómo crecieron los Buffalo Bills, hablando en juego ofensivo. Entonces, eh, es un jugador que sí o sí va a ser de alto impacto y no dudo que para la tercera semana sea un titular indiscutible a la defensa. Sí. Puede ser raro, pero si funciona y demuestra que lo escogieron en una tercera ronda, me atrevo a decir que puede ser un titular indiscutible de la defensa, ¿no? Sobre todo que además la defensa de Bills, no, de Bills, de Jet no se De, caracteriza
por grandes nombres en el pass rush en este momento. Entonces, Ujú. una inversión, aunque no sea la de primera ronda, pero una inversión A en largo los primeros, plazo, en las primeras 3 rondas me parece un acierto. sí, Si quieres, ya llevamos 45 minutos, nos quedan todavía algunos picks, de hecho bastantes, tuvieron 10 picks los Jets. asaltaron. El corredor, La la Michael Michael Perrine. Penn, igual de la Universidad de Florida, 5'11", 1.75 más o menos, 1.70, 216 libras, unos 107 kilos, más o menos 105, 107 kilos. Ya lo decíamos, los Jets no se sienten cómodos con el contrato, bueno, Adam Gase no se siente cómodo con el contrato de Le'Veon Bell. La producción no fue la esperada, pero sí tuvo una producción en términos de que las defensivas se preocupaban por él. Pero llega un receptor, un corredor muy al estilo Bell. Tuvo más de 40 recepciones en su última temporada con Florida. Es un receptor rápido. Antes de atacar, me parece un acierto en general. Y complementa este tándem de corredores que habíamos dicho, Bell, Frank Gore y este chico, la Michael Prime. Me parece que llega como anillo al dedo a este grupo de corredores, ¿no? Y no solo el grupo de corredores, sino a la ofensiva que tiene que ser sí o sí explosiva la próxima temporada, si quieren demostrar que pueden ser el caballo negro de la conferencia de la americana, y sobre todo si quieren demostrar, o bueno, si quieren apoyar a Sam Darnold, ¿no? En esta parte de ofrecerle jugadores que puedan ser veloces, que le quiten la presión, ya sea para correr, y sobre todo esa parte que mencionabas, que las defensivas se preocupen más por el corredor y no por el quarterback. Sí, es Entonces, exactamente. poco a poco vas construyendo confianza en el quarterback y vas solidificando una ofensiva, ¿no? Que es muy joven en este caso. Así es. A mí me parece un acierto, me parece que quitarle el peso a A ver. Sam Darnold, sobre todo a Sam Darnold, es un acierto, y dárselo al juego terrestre es lo mejor que podían hacer Claro. para borrarle los fantasmas a Sam Darnold. Y prepararse un año para el próximo año. El dinero de Bell ya no es un contrato ya no es dinero garantizado. Entonces, puedes tranquilamente cortarlo sin una implicación en el tope salarial más allá del bono. Y Claro, entonces claro, me claro. parece que ya el plan de Gates va en tono a explota a Bell este año, y el próximo año ya no entro con una preocupación al draft. Pick 125, cuarta ronda, quarterback, Universidad Florida International, Jess Morgan. Pues llega para pelear por el puesto para el quarterback número 2, buena estatura, 6'4", peso bastante pesadito, 229 libras, buena ética de trabajo, líder en su equipo. Obviamente no estaba ni en el top 10 de los mejores quarterbacks del draft, pero no tiene que llegar a ser un quarterback titular, tiene que llegar a aprender a ser un quarterback de respaldo y a competir con Joe Flacco, ¿no? Sin ningún problema le puede ganar a Joe Flacco, ¿no? Pero Y, bueno. y lo que comentabas, o sea, lo comentábamos en alguna ocasión, ya arriba de la mitad de la cuarta ronda ya son chicle y pega o proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, los movimientos que hizo todo el equipo de Jets, sobre todo como mencionabas, la llegada del nuevo gerente general Joe Douglas, se ve que está armando un equipo y sobre todo un proyecto a futuro. No Así es. no es un equipo que vaya a dar la nota la próxima temporada, pero sí en unas 2 o 3, a lo mejor 4 temporadas, sobre todo por cómo vemos este draft de jóvenes en posiciones importantes, en secundarias, a la ofensiva, los tackles, los receptores abiertos. Entonces están construyendo una ofensiva explosiva que en un futuro puede ser preocupante, ¿no? Y que a lo mejor hablemos de ella en 4 o 5 años sin ningún problema. Por supuesto que sí. Y bueno, y la seguridad de decir, bueno, al menos tengo quien compita para
que si Sam Darnold se lesione no produzca un touchdown en 3 partidos, ¿no? Claro, eso es algo importante. Llegas a perder a un jugador de alto impacto de tu equipo titular y dices, no tengo quarterback, no tengo corredor, no tengo esto. Es que perdieron el juego porque no tenían al receptor titular. Y vemos que en los Jets, bueno, no creo que les pase esta temporada, pero en dado caso de que no llegue a estar uno de los titulares, sí o sí va a haber competencia y sí o sí va a haber alguien que lo pueda suplir, a lo mejor no con la misma calidad, o puede darse una sorpresa, ¿no? Así es. Fíjate, Barry, ya en la cuarta ronda, repite en posición, otra vez un tackle ofensivo, esta vez tackle ofensivo del lado derecho. Cameron Clark, de la Universidad de Charlotte, no es un jugador con buenas características físicas, pero sobre todo buenas características mentales. Fue capitán ofensivo de su equipo, MVP ofensivo del equipo, puede ayudar también como centro y como guardia, es versátil, no tiene las mejores, no tuvo la mejor producción y obviamente no está entre los mejor rankeados, pero llega como un proyecto interesante y a dar profundidad a una línea ofensiva, pero sobre todo profundidad joven y con salud, ¿no? Claro, que era lo que mencionaba hace 2 minutos. Mientras más jugadores tengas para uno, para crear la competencia, y en segundo, para tener un respaldo en dado caso de que se te llegue a lesionar o tenga que salir una o dos jugadas, esa una o dos jugadas siempre son las que pueden definir un partido. Entonces es importante lo que están haciendo de darle un respaldo a la línea ofensiva, a los receptores, a los corredores, al quarterback. Y Así bueno, ¿quién si más quieres, falta? mira, hay que hacer nada más hincapié a mi gusto en uno más y los demás los mencionamos. Cornerbacks, Bryce Hall, de la Universidad de Virginia, 6 pies, 1 pulgada, 202 libras. Este chico el año pasado estaba proyectado para salir en la primera, segunda ronda, decide quedarse un año más en la Universidad de Virginia, y tiene una lesión de tobillo. Esta lesión de tobillo lo deja fuera prácticamente toda la temporada. Esto hace que su estatus baje de ser primera, segunda ronda, segunda ronda temprana, a ser pues se fue tomado ya en la quinta ronda En la quinta. tardía. Me parece que por las condiciones es un jugador que puede tener un impacto importante, y era la necesidad de las 3 que habíamos mencionado que no se había cubierto, la de un cornerback. Entonces, puede ser un robo, hay que ver la situación de su tobillo, me parece un jugador muy interesante. Para complementar todavía en la posición de cornerback, pick 211, el cornerback Quincy Wilson, 6'2", 210 libras, llega como un cornerback complementario, a aprender y a ver quién, de qué lado salen más correas entre los dos, para Sí. pues, en algún momento ser un cornerback titular en el equipo. Y ya para finalizar su draft, pick 191, sexta ronda, el pateador Brandon Mann, de la Universidad de Texas A&M. Híjole, pues equipos especiales son una parte que casi olvidamos de siempre los equipos. Raro, normalmente los pateadores los consigues on drafters, Sí. pero no es tan extraño considerando que en su división los Patriotas siempre dedican una quinta ronda a tomar un pateador, un jugador de equipos especiales. Entonces, pues un draft muy completo, bastantes picks, 10 picks, cumpliendo con sus necesidades y dando profundidad a la mejor a posiciones donde no necesitaban un elemento como es la de corredor, safety, pero sí les viene bien pensando a futuro en la construcción de un roster, ¿no? La posición es, pues, de necesidad más importantes, era la de línea ofensiva, La específicamente cubrieron. el tackle, la cubrieron y la cubren en 2 ocasiones, y otra Exacto. posición de necesidad es la del corner, que la cubren en 2 ocasiones, no en rondas altas, pero sí en 2 ocasiones, y con un prospecto que hace un año era talento de primera ronda, ¿no? Entonces,
pues un bonus ahí curioso. Claro, no siempre las lesiones destruyen carreras, ¿no? Bien mencionabas que puede ser un robo. Yo no creo que sea un robo, más bien una circunstancia. Y ¿por qué no? Puede convertirse en un jugador novato defensivo del año. O pensemos en este jugador, este cornerback de los Seahawks, que fue cuarta ronda en su momento, Earl Thomas. Earl Thomas, claro. Y Fue bueno, una cuarta ronda y la rompió en la NFL, ¿no? Que ser usted en primera ronda no te garantiza romperla, ¿no? claro, y esa es otro punto que quería tomar. O sea, ¿cuántos jugadores de primera ronda están jugando en este momento? Sí. Y de hace 4 o 5 rondas. Entonces, es un deporte que cambia mucho, tiende a cambiar prácticamente cada semana, nunca sabes qué es lo que puede pasar, nunca sabes quién se te puede lesionar en un entrenamiento, nunca sabes qué otra circunstancia extracancha pueda suceder, y las sorpresas siempre se dan de drafts altos, ¿no? Precisamente por eso son sorpresas. Exacto. O a lo Son mejor no, raros. sí, a lo mejor no un novato defensivo del año, pero déjame ver, déjame soñar con que pueden ser una sorpresa como un Tom Brady, ¿no? O con que sea el defensivo, el novato del año del equipo, ¿no? O El del equipo, sin novato ningún del equipo. problema. Claro. Claro. Ya que sea campeón o O un que jugador cumplidor. Con eso. sobre todo cumplidor, ¿no? Y en posiciones que a lo mejor nunca llaman tanto la atención, pero que siempre son importantes, las secundarias, ¿no? Otra vez las secundarias. Sí. Ya lo dijimos. Si un elemento en su secundaria es débil, toda tu secundaria es débil, porque va a ser el elemento que van a atacar y atacar. Claro. Barry, ya lo comentábamos al inicio del programa. ¿Qué calendario tan complicado tienen los Jets? En sus primeras 4 semanas enfrentan en las primeras 2 a 2 equipos de playoffs del año pasado, De la como son temporada Bills pasada. y Y luego qué 49. equipos. Ajá. La verdad. O sea, para mí Bills va a ser sin ningún problema número 1, número 2 de la americana. Sí o sí se le acabó el prestigio a los Patriotas con la salida de Tom Brady y con todos los movimientos que están haciendo de agencia libre. Parece que quieren desarmar el equipo. Hay movimientos muy extraños, hay movimientos que no entendemos, pero bueno, sabemos que Belichick es un genio aparte. 1 o 2 van a competir sí o sí directamente por ese lugar contra los Jefes de Kansas City. Dudo mucho que los Cuervos puedan tener una temporada importante con un Lamar Jackson que sigue aprendiendo, que sigue tratando de consolidarse como un quarterback número 1. Creo que ya me quedé solo, pero no se preocupen, amigos. Y después los 49 de San Francisco. Las primeras 2 semanas son muy complicadas. Después se enfrentan a rivales a lo mejor no de alto impacto, no importantes, por así decirlo, en el sentido de que van a estar compitiendo los lugares número 1 o número 2 de su conferencia, pero se enfrentan a los Potros de Indianápolis, que vimos que la temporada pasada con Jacoby Brissett hicieron las cosas muy bien. Después se enfrentan a los Broncos de Denver en la semana 4. Ya hablamos de los Broncos de Denver, hablamos de lo que puede hacer Drew Lock con este equipo. Es un equipo que puede ser a lo mejor una sorpresa, puede ser un caballo negro, no lo sabemos, pero estamos hablando de los Jets. Entonces, son 4 rivales en 4 semanas muy difíciles. Yo pondría a lo mejor su temporada para esa semana 4, 1-3. Después se enfrentan a los Cardenales de Arizona. No, no porque sea un equipo en construcción quiere decir que puedan ser los pichones. Lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de los Cardenales de Arizona, ¿no? Van a ser ese equipo a lo mejor no llamativo para llevarse a su división, pero que sí o sí no te quieres enfrentar a él porque no sabes con qué sorpresa te pueda salir, ¿no? A lo mejor te arrebatan un triunfo, a lo mejor se terminan colando en un hipotético tercer lugar de la Nacional. Y bueno, después se enfrentan a los Cargadores de Los Ángeles. Creo que ese partido lo pueden ganar. Ya estaremos hablando próximamente de lo que van a hacer los Cargadores de Los Ángeles. Y en la semana 7 se vuelven a enfrentar a los Bills de Buffalo. La ventaja para Jets es que se van a enfrentar muy rápido a
a los Bills de Buffalo. Entonces ya después se pueden despreocupar a lo mejor por el tema de la división. Después de ese juego que tienen contra los Bills, me estoy yendo juego a juego porque realmente son juegos muy difíciles y su semana de descanso es hasta la semana 11. Para la semana 11, si no tienes un récord ganador, es muy difícil que te puedas meter a playoffs. Y también para la semana 11 en equipos que están en construcción, es momento de ir viendo tus movimientos para la próxima temporada. Para la semana 11, si tienes un récord perdedor de 1-9, un 2-8, un 3-7, ya puedes ir pensando sin ningún problema si te vas a quedar con Sam Darnold o no, si vas a seguir con un proyecto con Adam Gase. Lo más seguro es que sí, pero ya empiezas a armar tu equipo para la temporada del 2021, ¿no? Comentaba que después de su segundo juego en la semana 7 contra los Bills de Buffalo, se enfrentan a los actuales campeones de la NFL, los Jefes de Kansas City, y va a ser una visita muy difícil al Arrowhead. No sabemos, o bueno, todavía no queremos hablar de ellos precisamente por ser los campeones, no por demeritarlos, sino porque necesitamos estar al tanto del día al día de los campeones de la NFL, los Jefes de Kansas City. Y bueno, después se enfrentan en su primer juego divisional contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Delfines de Miami. Por fin se enfrentan después a rivales de división. Viene su semana de descanso, vuelven a jugar contra los Delfines de Miami. A lo mejor ahí se van a repartir las victorias, una de cada lado. A lo mejor se pueden llevar los dos por la experiencia que tiene de Sam Darnold y este equipo que acabamos de analizar en la ofensiva y a la ofensiva. A un experto, mejor dicho, a un novato, Tua Tagovailoa, y un equipo que está en mucha mayor reconstrucción que los Jets de Nueva York, ¿no? Después reciben a los Raiders de Las Vegas, y después tienen dos salidas muy complicadas y muy difíciles. Primero van a visitar a los Halcones Marinos de Seattle en Seattle, y después van a visitar a los Rams de Los Ángeles. Dos equipos que comparten la misma división de la Nacional, la oeste, y que se han caracterizado en las últimas 3-4 temporadas por ser equipos muy agresivos y muy duros al momento del contacto. Entonces, si para la semana 3 de la temporada pasada Sam Darnold ya había visto fantasmas, probablemente pueda terminar esta temporada viendo fantasmas una vez más. Los últimos dos juegos que tienen son contra los Cafés de Cleveland y cierran su calendario en la semana 17 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, como les estuve comentando en estos últimos 2-3 minutos, es un calendario muy difícil. Como decía Armando, es un calendario complicado. Si hablábamos que hubo equipos que la temporada pasada tuvieron un calendario sencillo donde se enfrentaron a rivales de no alta competencia, en el estricto sentido de que se enfrentaban a equipos sencillos, fáciles de ganar. Es todo lo contrario para estos Jets en esta temporada del 2020. Es un calendario que parece van a terminar acribillados. Probablemente en cada juego vaya a haber fantasmas Sam Darnold. Y bueno, no sé qué más pudiera agregar a este análisis de su próximo calendario en la temporada 2020. Permítanme unos minutos, unos segunditos para ver si se regresa Armando. Me voy a adelantar en mi análisis para la próxima semana de estos Jets de Nueva York. Lo veo muy complicado. No creo que vayan a entrar como equipo comodín a los playoffs. Puede que no se encuentren ya en una división tan competida, pero es una conferencia que siempre está compitiendo en la norte, por ejemplo. A lo mejor como número uno entran los Bills, que ya lo comentaba, están en la división de los Jets. Después un número 2 hipotético pueden ser los Jefes de Kansas City, van a estar peleando ese lugar esos dos equipos. Después tenemos a Titanes o Potros o los Tejanos de Houston, que se pueden colar como tercer lugar, bueno, como un cuarto lugar, y como tercer lugar pueden ser los Acereros de Pittsburgh o los Cuervos de Baltimore, ¿no? Vimos que la temporada pasada fueron equipos que marcaban tendencia, que fueron importantes en su división, y bueno, no sabemos qué es lo que puedan
hacer la próxima temporada. Quien puede entrar como quinto y como sexto lugar pueden ser uno de los dos equipos de la norte, Cuervos, o a lo mejor Cafés, o a lo mejor Pittsburgh. Es una conferencia muy, muy peleada, y quien se puede estar disputando el sexto y el séptimo lugar está en la conferencia sur, ¿no? Los Titanes de Tennessee vimos que hicieron cosas importantes la temporada pasada. Ese ataque terrestre con Derrick Henry era espectacular, era monstruoso, era agresivo, y están Potros y Tejanos. No quisiera menospreciar a Jacksonville. Hace 2-3 temporadas fue cuando le ganaron un juego de comodines a Seattle, y creímos que iba a ser una sorpresa, ¿no? Jaguares disputando su primer Super Bowl. No fue así, perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero por eso no creo que los Jets se puedan meter como equipo comodín. Además, aunado a que va a ser un calendario demasiado complicado para ellos, ¿no? Pero bueno, me están informando que ya no va a poder regresar Armando. Les manda saludos y también se disculpa de antemano por los problemas que tuvo de conexión. Sabemos que esta semana y los días que se vienen, la semana, los meses, empiezan las temporadas de lluvia. Va a ser muy complicado. Por el mismo horario no vamos a poder estar a lo mejor terminando todas las transmisiones, pero bueno, en esta ocasión me tocó cerrar a mí solito, y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Si lo estás viendo en vivo, muchas gracias. Si vas a ver la repetición, muchas gracias por dos. Me están pidiendo que me despida, que los despida. Armando dice adiós, buena onda, hasta luego. Y bueno, de mi parte sería agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado en este análisis de los Jets de Nueva York. Buena onda, buena vibra, saludos. Y por último, si les siguen gustando cómo estamos llevando la temática de los análisis de los equipos, por favor háganoslo saber en la caja de comentarios. Y ahora sí, buena onda, buena vibra. Muchas gracias por habernos visto. Saludos, hasta luego.